grabando. Esos principios ahí son verdaderos monumentos de la cultura jurídica. Ninguno es regalado. Aquí nunca llegó ni un legislador, ni un político, ni menos un presidente o alguno de esos personajillos a decirme pongan ahí el derecho a la defensa, pongan ahí la gratuidad, pongan ahí la igualdad material, el non bis idem, pongan ahí el debido proceso, la culpabilidad. Ellos ni saben qué es eso. La dogmática sobre la culpabilidad o la dogmática sobre la legalidad o sobre el principio de favorabilidad han sido principios y conquistas de la filosofía jurídica, de la cultura jurídica. Y a ellos, eso les quedaría muy mal. Decir, no, vamos a sacar un código y nos deslindamos de eso. No pueden hacer eso. Pero entonces sí podríamos llegar a partes más concretas, ¿cierto? Que se llaman, por ejemplo, el artículo 28. Vamos a ver el artículo 28. Yo le pido a alguien que me ayude con la lectura de ese artículo. Adelante. Bueno, están los causales de exclusión. Vamos a leerlo y hacer pequeños comentarios que se nos ocurran. Adelante, ¿quién lo quiere leer? Edwin Alberto nos va a leer. Listo, profe. Adelante. Profe, dice que son deberes. El artículo 28 habla de los deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado, primero, observar la constitución política y la ley. Segundo, listo, pare ahí. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario al respecto? Pues, yo diría que es como obvio, porque al fin y al cabo defendemos un derecho positivizado, y entonces me parece que ese artículo sería como obvio que debemos de observar el cumplimiento de la Constitución y la ley, por lo que defendemos un derecho positivizado. Yo le agregaría una cosa, Edwin, ¿cierto? No, en la Constitución, espera, Luis, no solo es por el derecho positivizado, sino que también en la Constitución están consagrados los principios, los preceptos morales, las tradiciones, los grandes pilares éticos de la sociedad. Ahí están los pilares. No solo la paz, no solo la cooperación mutua, la solidaridad, todos los principios morales, espirituales están en la Constitución. Sí, Luis Eduardo, adelante. Profe, no, que iba a decir que aportando, tratando de complementar lo que dijo el compañero, nosotros como abogados no nos debemos deslindar de toda la estructura jurídica del Estado y hacer valer y hacer defender esos principios constitucionales y esos derechos fundamentales que existen en la Constitución Política de Colombia. Muy bien, adelante, sigue Edwin. Claro que sí, profe. Segundo, dice que defender y promocionar los derechos humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y de derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia. Lo que usted estaba diciendo, maestro, conforme a las normas constitucionales, profe. Y ahí hay un criterio importante que lo apunten ahí, lo subrayen. El bloque de constitucionalidad. Es que nosotros creemos que solo tenemos aquí la Constitución, pero hay normas supranacionales a las que nosotros nos hemos acogido, las ha ratificado el Congreso y hacen parte de todo nuestro plexo jurídico. Por ejemplo, los tratados sobre el medio ambiente. Que es que el presidente no quiere aquí, no, eso no aplica, sino por allá, en otra parte. Ah, presidente, pues muy mal, porque usted firmó ese convenio, lo trajo para acá, para Colombia, y acá el Congreso lo ratificó. Una vez se ratifique ese tratado internacional, el Tratado de Roma, Costa Rica, Río de Janeiro, todos los tratados internacionales, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Sobre
trata de blancas, armas, sobre cuántas cosas hay tratados internacionales que nosotros nos acogimos. ¿Y por qué tenemos que acogernos al tratado internacional? Mal haríamos nosotros creer que somos de otra familia, que somos extraterrestres. Si usted no se acoge a los tratados internacionales, termina siendo lo que se llama un pueblo paria, una nación paria. Eso sí que es una expresión bárbara. Ser paria. Estados Unidos. ¿Ah? Más o menos un Estados Unidos, ahí como por dar un ejemplo. A ninguno No. se acoge. Yo le voy a decir, una nación paria hoy en día podría ser, está muy cerca de Venezuela, que tiene muy poco reconocimiento y que se ha salido de mucha, como del movimiento mundial. Tiene un eje importante con el que está, como Irán y todo eso, pero una sociedad paria, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, hay varios países africanos que no reconocen tratados internacionales, se quedan por fuera de los tratados internacionales. Entonces los países con ellos no pueden tener mucho comercio, bueno, se alejan, se marginan ellos mismos, ¿sí, Luis? No, el caso de Libia, en este momento, Libia de pronto ha tenido una dificultad muy grande con ese tema, pero yo quería decir algo ahora con el bloque de constitucionalidad, pues para que no me quede como en el tintero. El bloque de constitucionalidad nos permite una cosa muy importante, y es que cuando de pronto en el país se agota toda la subsidiariedad, tenemos ese recurso externo porque para hacer valer muchos derechos, porque de pronto ha sido muy importante que después de llegar a los ratios acá en el país, o sea, agotando, repito, la subsidiariedad, podamos acudir a esos estamentos internacionales. Y eso ha sido de mucha ayuda y eso realmente fortalece una democracia. Sí, la fortalece por una cosa que a uno se le olvida mucho, por la legitimidad. ¿Qué es ser legítimo? Ser reconocido, tener legitimidad, ser reconocido es muy lindo, eso está bonito. Sí, profe, lo que pasa es que por medio de los tratados internacionales se logra que entren normas que no existen a nivel interno, entonces eso es como la importancia de eso, que lo expresaba usted como por ejemplo el tratado. No. Se te fue la onda. También de Río de Janeiro, que básicamente es la que es como el pilar y la que da los principios al derecho ambiental. Me parece que es como la madre del derecho ambiental acá en el continente. Y obviamente, ¿cómo? Adelante. Se me fue el audio, profe, qué pena. Y obviamente no reconocer o no acogerse a eso, pues obviamente se estaría dejando de reconocer derechos importantes, como por ejemplo el ambiental, que básicamente ya se reconoce inclusive como un derecho fundamental. Entonces, mira lo que es la importancia de un bloque de constitucionalidad en una nación, pues. Es muy grave. Nosotros en una época fuimos una sociedad muy paria. Una sociedad paria es la que tiene unos lazos diplomáticos muy, muy deleznables. Algunos lo reconocen, otros no. Lo mejor en la vida, y eso le pasa a los países, es tener amigos o no. Tener amigos, que lo reconozca, quien lo siente en la mesa, quien lo invite a una reunión. Eso es tener legitimidad, tener reconocimiento. En cambio, en la nación paria está por fuera de las normas internacionales y todo el mundo le saca el cuerpo, como se dice. Como en este caso, por ejemplo, bueno, tenemos a Eritrea, que se la pelea por allá Rusia. Eritrea es un enclave importante, pero la más paria también sería Corea del Norte, que ellos mismos se han aislado del contexto de naciones y, hombre, se pierden muchas oportunidades de interconectar con otros países. Nosotros fuimos muy parias cuando por eso nos interesa mucho que nos quiten la
la mala calificación de Estados Unidos por la droga, pero sería cuando Ernesto Samper, que de eso la visa de nosotros no valía un peso. Donde llegábamos nos daban con la pata, eso éramos casi parias nosotros. Y eso que solo teníamos buen café, buenas flores, buenos mangos para exportar. Pero y en Belisario también. O con Belisario, yo creo que con Belisario. Es muy horrible eso, es tremendo. Por eso necesitamos presidentes, hombre, que tengan la estatura del espíritu, para que nos hagan valer como nación en otras partes, que donde lleguen seamos respetados. Pero yo me pongo a pensar en algunos diplomáticos que tenemos en Colombia que nos representan tan mal esos diplomáticos. En el caso de algunos embajadorcillos por ahí que no tienen estatura espiritual, bueno, yo creo que tampoco física, para representar a una nación. Es que nosotros somos una cultura, una tradición hecha a pulso, hombres y mujeres que merecen ser representados. Entonces, ese asunto, muchachos, de la legitimidad, de la dignidad, eso no es que carreta académica, no, eso tiene un peso, como decir aquí llega un holandés. Holanda, por ejemplo, es un país con una representación, bueno, un francés, un norteamericano, señores, un norteamericano vale lo que pesa en cualquier lugar del mundo. En cambio, por ejemplo, a Mongolia, ¿quién Mongolia? Mongolia le interesa a los chinos, con tan poca presencia a veces, ¿cierto? Que no tienen ese reconocimiento. Pero parias, Eritrea, por ejemplo, Libia con todo. ¿Quién va a Libia? ¿Quién va a Eritrea? ¿Quién va a Armenia ahorita o a Kazajstán? Por esos asuntos de guerra, porque no hay seguridad, no respetan. Entonces es una falla esa. Bueno, pero continuamos con eso, que estábamos en las normas, en los derechos civiles, y que esos derechos humanos tienen un contenido también que hay que llenarlo. Eso hay que llenarlo, muchachos. Eso no se lo puede tragar uno así solo. ¿Qué son los derechos humanos? Esa gran conquista, eso es un edificio de la cultura jurídica. Continúa, compañero Edwin, qué pena contigo. No se preocupe, profe. El tercero es conocer, promover y respetar las normas consagradas en este código. El numeral 4, actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión. ¿Se acuerdan que ese numeral está en uno de los puntos del decálogo del abogado de Eduardo J. Couture, donde dice, estudia. Si no estudias permanentemente, todos los días serás menos abogado. Y eso digo, hombre, Edwin, ¿qué tal que uno llegue a un debate jurídico hablando de una ley y le diga el juez, señor abogado, esa ley ya fue derogada? O el otro, no, esa ley fue suprimida o cualquier cosa de lo que le pasa, o esa ley ya es desueta, esa ley es no la han derogado, pero ya es desueta. Las leyes pueden sufrir muchas calamidades en ese sentido. Bueno, adelante. Sí, claro, profe, como dicen por ahí, cuando usted es abogado, es condenado a ser estudiante por el resto de la vida. Eso es totalmente cierto. Buen dicho, Santiago, excelente. Profe, seguimos con el numeral 5, conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. Difícil, lo ven mucho, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la dignidad de la profesión? Si hablamos de la dignidad humana, ¿qué es la dignidad de la profesión? ¿Cierto? Es no utilizarla malsanamente. Eso hay que llenarlo, que es el decoro. ¿Qué es el decoro? Por ejemplo,
que usted no llegue bien vestido a la audiencia o qué. Y es que, señor juez, es que está muy malo el litigio. A mí no me alcanza sino para comprarme esta ropita del Hueco. Vea, y estas camiseticas del Hueco. ¿Yo qué más voy a hacer, señor juez? Pero yo diría que el decoro también va en la utilización de la terminología técnica. Ese Correcto, sería correcto. no necesariamente la vestimenta. Muy Al bien. menos así lo veo yo, como dice por ahí un comentarista. Sí, sí, porque eso, lo otro es etiqueta. Exacto, eso sería etiqueta. Mm. El sexto, Adelante. el sexto sería colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado. Séptimo, observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia. La contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. Creo que también ahí esa palabra mesura, seriedad, ponderación, hay que llenarla. ¿Qué es? ¿Qué dice la Corte sobre eso de la mesura? Sea mesurado. Hay algunos abogados que son muy callados y otros que se les va la mano en histrionismo. ¿Será que perdió la mesura? ¿Será que podría el juez decirle, por favor, ponderación y mesura? No sé. Siempre habrá que esperar que haya conflictos. Bueno, ¿qué más? Espérame porque le está agotando la batería, si se desconecta. Bueno, voy al octavo, que me parece que en el octavo hay maderita para nosotros. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. Continúo con el noveno. No tiene nada que decir de ese. Hay mucho que decir. Profe, pero veo a los compañeros como callados y eso, entonces, no sé, entonces siento que no tiene nada para aportar, entonces sigo derecho. Bueno, entonces Y se vamos a me poner. estoy que me Recuerden desconecto esas porque se me fue. palabras, esas expresiones a veces llenas de mucho, llenas de poco, o que entran en planos de la conceptualización filosófica de pronto muy indeterminada, ¿cierto? Como decirlo, la lealtad, la honradez. Aquí hubo un presidente que decía que hay que bajar la corrupción a sus justas proporciones. Oiga, pues, ¿ustedes se acuerdan de ese dicho? Entonces, hasta en ese sentido, todas estas expresiones hay que sopesarlas, hay que sopesarlas. Las cortes han hablado de todo eso. Bueno, ¿qué más? El noveno, profe, sería guardar el secreto profesional incluso después de cesar la prestación de sus servicios. Cual sacerdote fuera. Sí, señor. Décimo, atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados, suplentes y dependientes, asimismo como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y aquellos que contrate para el cumplimiento de sí mismo. 11. Ojo, Oiga, ahí se metió como en los negocios de los abogados, ¿o no, hombre? sí.
celosa diligencia. La dice el Código Civil, ¿se acuerda de la culpa leve, levísima, cierto? Que uno se debe de comportar como se comporta un buen padre de familia. Y entonces ahí yo repito que hace tanta falta el derecho romano. ¿Cómo se comporta un padre de familia? Bueno, si usted le pregunta a un antioqueño de la época de Luis Eduardo, dice, no, pues ¿cómo? Pues padre, tomando guarito cada 8 días, yéndose para la mula, con la mula Rusia para el pueblo, y a las 4 de la tarde venir chapeto con el mercadito. Bueno, ¿cómo se comporta un padre de familia? El derecho romano es más explícito en eso. El padre de familia, el pater family, era el que cuidaba el hogar, el fuego del hogar, por eso se llama hoguera, el hogar hoguera, el fuego que mantenían ellos prendido a los dioses lares y a los dioses manes. También de vez en cuando salía a darle vuelta al predio y a medirlo. Eso tenía hasta un nombre muy especial. ¿Sí? Medir el predio. Pero ¿cómo decimos nosotros que tenemos una celosa diligencia? Porque algún abogado podrá decir, no, yo hice lo máximo, vea, yo le llevé ese papelito. Sí, pero le faltó celosa diligencia. ¿Qué es celosa diligencia? Eso también hay que llenarlo de contenido. Bueno, continuemos. 11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas, ante todo el respeto. Sí, señor. Vale la pena. Mantener en todo momento su independencia profesional, de tal forma que las opiniones políticas propias o ajenas, así como las filosóficas o religiosas, no interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual solo deberá atender a la Constitución, la ley y los principios que la orientan. Básico, clave, ¿no? Ese es duro, importante. Hay un dilema importante porque está positivizado. Lo dice la ley del abogado. A mí no me importa lo que usted crea, que si usted es evangélico, que si usted es mahometano, que usted... No. Aquí estamos todos regidos por una estructura constitucional y legal. Basémonos en ella. Que es que las ideas de Schopenhauer y Platón, y entonces yo me ilumino son por las ideas de Cioran. Eso déjenlo para la tertulia filosófica, pero aquí tenemos en este caso que sí ser muy positivos, porque si no, pues hombre, no tendríamos seguridad jurídica. No tenemos seguridad jurídica. Pero normalmente el abogado creo que suele salirse mucho de ese principio, porque creo que argumenta mucho basado en lo que es política y bajo el contexto que se está viviendo y todo lo demás. Entonces creo que ese principio no creo que se cumpla tanto. Lo que hace el abogado a veces no tanto es eso, sino alegar doctrina filosófica sobre lo jurídico, ¿cierto? Es decir, jurisprudencia. ¿Qué han dicho los jurisprudentes sobre el caso que le ocupa? Ahí entonces, ¿qué hace el abogado? Apelar a los filósofos del derecho para sustentar una tesis. Vamos a poner un caso. Aquí estuvo muy de moda, vamos a poner el de la debida obediencia. ¿Qué es la debida obediencia? Ahí un militar en el plano de un juicio con militares, él dirá, la debida obediencia es que el inferior tiene que obedecer al superior y tal. Pero resulta que eso, después de la Segunda Guerra Mundial, ha traído, y ustedes han leído a Arendt y a muchos autores, muchos filósofos del derecho, dice, la debida obediencia. No es que usted debió no pudo haber obedecido ese mandato de ese señor. No es que lo mandó a matar, a sacrificar a esos campesinos inermes.
Usted no me venga a alegar eso. Eso era lo que alegaban ellos. Sobre eso hay textos, documentos filosófico-políticos, pero ilustrando el derecho, ¿cierto? Entonces, de pronto hay un abogado apela a toda esa teoría jurídica, dogmática, filosófica, para ilustrar el caso jurídico, No unas creencias filosóficas distintas, sino el aplicable a eso. O como usted decir, un concepto jurídico como la confianza legítima. La confianza legítima, que es un concepto muy alemán, le ayuda a usted a entender procesos jurídicos con esas herramientas conceptuales, ¿cierto? No está divagando filosóficamente, sino que está llenando lo jurídico con esa cultura filosófica. De algo tiene que servir los pensamientos de otro, las reflexiones éticas, filosóficas, políticas de otro, para iluminar un caso concreto, ¿cierto? A eso es que podríamos nosotros hacer una digresión sobre ese artículo 12 del Estatuto del Abogado. Bueno, y así por el estilo, muchachos, todos esos otros artículos, hasta el artículo 22, que hay, 21, yo los invito a que le den una leidita, lo miren y lo lleven más allá. Hagan unas reflexiones porque hay unos conceptos muy abiertos, ¿cierto? Y como quedan tan abiertos, hay que llenarlos de reflexión, compañeros. Bueno, dejemos hasta ahí. Y